Buenos días, bienvenidos al curso de comunicación. El día de hoy nuestro tema de la sesión es planificamos la estructura de un reglamento para el cuidado del bosque. La competencia que vamos a desarrollar es escribir diversos tipos de texto en su lengua materna. Primero vamos a definir qué es un reglamento. Es un documento que especifica una regla, también se le conoce para regular un comportamiento o para regular todas las actividades de los miembros de una comunidad. Es importante recordar el tipo de texto que vamos a utilizar, que en este caso es el instructivo, que tiene como propósito dirigir las acciones del lector, muestran pasos a seguir, materiales y, como lo dice su propio nombre, instruyen en alguna actividad. Las partes que tenemos de un reglamento es el preámbulo, que es donde se muestra la introducción de lo que vamos a tocar. Los capítulos o segmentos, que es la división. Y luego están los artículos, que se muestra un poco más específico la información. Las sanciones, es decir, las consecuencias de lo que pasaría si no cumplimos este reglamento. Y las firmas. Las características tenemos que debe ser específico, es decir, no se debe extender tanto, simplemente debe mostrar las pautas concisas. Debe ser claro y ordenado, de lenguaje coloquial. Debe ser efectivo, es decir, la comunicación que debe tener es asertiva. Y debe ser actualizado, lo cual nos dice que si, por ejemplo, vemos nosotros de un colegio que tiene un reglamento interno, ustedes pueden notar que ese reglamento va cambiando de acuerdo a las demandas de cada año. Y también vamos a poner ejemplos de centros comerciales y de otros lugares donde también tienen su propio reglamento, que lo actualizan continuamente de acuerdo a las demandas. Preguntas para la planificación. ¿Por qué voy a escribir? Al momento de escribir un reglamento tengo que tener un propósito comunicativo. ¿A quién está dirigido el texto? Es decir, ¿quiénes van a leer ese tipo de reglamento? Si va a ser para mi público, que son jóvenes, tengo que adecuarlo a este tipo de personas. Si van a ser para niños o en general. Pero siempre se utiliza el lenguaje formal en un reglamento. ¿Cuál es el tema a tratar? El tema a tratar depende de nuestros objetivos, de lo que queremos lograr en base a para qué hemos creado el reglamento. ¿Qué debo priorizar? Debo priorizar principalmente lo que yo quiero conseguir mediante esto. ¿De dónde sacamos la información? Las fuentes que nosotros tenemos que tener deben ser confiables. Si busco en internet, debo buscar fuentes bastante específicas y confiables que me den esa formalidad. El reto para el día de hoy es el siguiente. Investiga sobre el cuidado de los bosques en la región donde vives o en cualquier territorio nacional. Preséntalo en un folder, no te olvides de lavarte las manos y sobre todo de quedarte en casa. Gracias por tu atención.